Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, la etiqueta SF La Junta. Hablaremos de esta carrera que se ha iniciado ya en el organismo legislativo para buscar la junta directiva y la silla presidencial de ese alto organismo. ¿Quiénes disputan esta carrera por la junta directiva y qué se está negociando en el hemiciclo allá en la 9ª Avenida? Para eso, esta noche tenemos acá en el estudio a la politóloga Stephanie López. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Ben. Y Ángel Ramírez, politólogo también. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, comencemos a hablar de esta carrera por la junta directiva, algo que los partidos, muchas veces los grupos parlamentarios, comienzan a consensuar paralelo a la negociación del proyecto presupuestario. ¿Qué dinámicas van a resultar en el hemiciclo? Sobre todo porque hay un tema pendiente que a los diputados les interesa mucho y que no han podido finalmente empujar. Estamos hablando del transfugismo. ¿Qué va a pasar en esta elección de junta directiva? ¿Va a repetir Álvaro Arzú Escobar o veremos a la UNE regresando a la silla presidencial de la 9ª Avenida? Stephanie, ¿cómo ves esta carrera por la junta directiva del Congreso de la República? Okay, bueno, yo creo que primero hay que marcarlo dentro de un contexto de crisis política que se viene dando desde hace 4 años. Es decir, desde el 2015 que Jimmy Morales entra al gobierno, la crisis se va agudizando y con ello la crisis dentro del legislativo es cada vez más evidente. Con ello entonces nos damos cuenta cómo incluso en la conformación de planillas del año pasado vemos a una junta, bueno, vemos a un intento de varias planillas que no lograban encontrar los votos necesarios para poder llegar a ser electa, y es una semana antes, si no estoy mal, no, bueno, un día antes de que llegaran a su fecha máxima para poder elegir a la nueva junta directiva, es que sale electo Álvaro Arzú. Dentro de ello, lo que estamos viendo es cómo el proceso se ha ido agudizando aún, y a eso le sumamos otra variable, y es las elecciones. Entonces, lo que tenemos ahora es un momento en el cual el único objetivo legislativo en estos momentos es garantizarse impunidad, garantizarse dentro de esa impunidad de la agenda regresiva del pacto de corruptos, que se apruebe transfugismo, que no les voten el 407 del financiamiento electoral ilícito, que bueno, en el legislativo al menos ya hicieron su parte, digamos, pactar con temas de presupuesto, que es otra cosa que se está viendo en estos momentos, y sobre ello ver quién puede dar más para poder quedar electo el próximo año. Entonces, digamos, tenemos dos grandes bandos al momento, y es el bando de Álvaro Arzú, que es para poderse reelegir, y otro bando que busca hacer oposición, digamos, de alguna forma. No se entiende mucho a una UNE que en algunos momentos se muestra como oposición, en algunos momentos se muestra como aliado del pacto de corruptos, pero a final de cuentas quieren generarse o quieren venderse como una bancada de oposición y como una planeada oposición abanderada por Barrea, ¿no? ¿Qué está pasando en esta carrera, en estos dos grupos que menciona Stephanie, que ya se han mencionado? Por un lado, esta alianza oficialista que podría reelegir a Álvaro Arzú Escobar encabezando la junta directiva, y los intentos, o al menos las expresiones de la UNE que dicen, nos toca a nosotros este año electoral, queremos preparar las cosas porque ellos se ven como un gobierno en la sombra. ¿Qué está pasando en el Congreso? Bueno, yo creo que es un tema de fragmentación, primero que nada, del Congreso. Es un Congreso que tiene 16 bloques legislativos, de los cuales hay 2 mayoritarios que no tienen ni siquiera la mitad de la mayoría simple. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque lo que implica es que si estas 2 bancadas no hacen alianzas, van a necesitar de por lo menos aliarse a otras 5 bancadas para poder alcanzar los 80 votos mínimos. Eso lo que hace es hacer una situación mucho más compleja a lo interno del Congreso, y que se ha venido agotando a lo largo del tiempo. Recordemos en el año 2016, cuando queda Mario Taracena como presidente, él tuvo una votación bastante más alta que los siguientes 2 años, o al menos la negociación en ese primer año fue mucho más sencilla de poder alcanzar los acuerdos. Después recordemos con Oscar Chinchilla, él costó un poquito más. Recordarán ustedes que se habló de la reunión en el puerto y demás, en Casa Presidencial. Entonces, digamos, ya las negociaciones empezaban a ir agotando. El año pasado sucedió esto que decía Stephanie, que un día antes del plazo máximo se dio la elección, e incluso se tuvo un error. ¿Por qué? Porque se incluyó a una diputada que no podía haber sido parte de la junta directiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos visto es que es un Congreso que va agotando las negociaciones, que van cambiando las posiciones políticas, y que obviamente lo que estamos viendo es un tema de negociación puro y duro, cosa que, digamos, es una cuestión natural dentro de un Congreso,
pero hay que ver cuáles van a ser las formas y los temas que se negocian. La negociación en este año legislativo ha estado alrededor de 3 temas puntuales que han sido pivote de todas las discusiones. La aceptación de cargos, el transfugismo y el financiamiento electoral ilícito. ¿Por qué? Porque habían temas de partidos políticos y temas de los mismos diputados que tenían muchísimo interés por aprobarlas. Hay una que ya pasó, hay otras 2 que están pendientes, pero que eso sigue girando y teniendo una importancia relevante dentro de la negociación, ¿no? Y eso sumado al presupuesto y cuestiones que pasan año con año. En esta ocasión hay un ausente en la negociación. Recordemos que, como ustedes mencionaban y recordaban, el año pasado se alargaron los plazos, pasaban los días y no había un consenso de una nueva junta directiva. Los candidatos que salían no llenaban ni no recolectaban los votos necesarios para lograr una integración, hasta que se logró pues la junta directiva encabezada por Álvaro Arzú Escobar. En ese momento se habló del cabildeo y del lobby que hizo el entonces alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. La ausencia de él se verá reflejada en esta negociación, en esta falta de consenso, y otro elemento que muchas veces también entra en la negociación, en la mesa de negociación, que son las comisiones y los puestos en junta directiva. Ahora hay diputados que tienen limitantes de poder presidir una sala de trabajo o ser un secretario o un vicepresidente. ¿Qué espacios de negociación quedan entonces para lograr los votos necesarios para elegir junta directiva? Aunado a lo que dice Ángel, yo creo que las negociaciones van sobre todo en 2 líneas. La capacidad de pactos o de negociaciones que pueden hacer sobre el tema del presupuesto, que es evidente, ¿verdad? Todo lo que se va a aprobar desde la comisión y luego desde el pleno del Congreso. Y sobre eso, ¿por qué? Porque sobre el presupuesto va a ir mucha plata que se le va a inyectar a las campañas electorales del próximo año desde la obra pública, ¿verdad? Y lo otro es el tema, como bien lo decía Ángel, las reformas. ¿Qué vamos a legislar en estos momentos? Y ahorita la lógica es cómo podemos negociar, sobre todo el transfugismo, para que no hay un Álvaro Arzú, pero hay una crisis que ha llevado y ha orillado a estos congresistas a cada vez estar más cerca, a cada vez estar más coordinados y sobre todo a cada vez garantizar cómo se cierran esos espacios. Y ahorita el cierre de espacios precisamente va sobre esos 3 puntos que dice Ángeles. Cómo nosotros nos garantizamos al menos una cuota de poder para mantenernos en el legislativo. Y si no logramos esa cuota de poder, ¿cómo sabiendo que ya no vamos a tener antejuicio y regresamos a ser ciudadanos normales, cómo entonces no vamos a ser procesados por alguna anomalía que hayamos tenido adentro? Y ahí viene el tema de la aceptación de cargos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de cómo o nos garantizamos ser reelectos o nos garantizamos quedar impunes, ¿no? Y bajo esa lógica, creo que podría ser un punto mediante el cual podrían negociar, pero también es un punto que del todo no le interesa a una bancada como UNE y Todos, por ejemplo, el tema del transfugismo. ¿Por qué? Porque son bancadas que pues son suficientemente grandes y en estos momentos pues no necesitan y que no se ven afectados directamente no por se ese van a ver afectados y pues son bancadas claves que necesita el pacto de corruptos, en este caso para poder aprobar una reforma como lo es el transfugismo. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, la Junta, regresamos. Al volver seguimos hablando de los escenarios que se esperan en el Congreso de la República para los próximos 2 meses. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la carrera por la Junta Directiva en el Congreso de la República, SF, la Junta. ¿Qué factor va a jugar el hecho de que el próximo año, 2019, es el año electoral? ¿Y cómo se van a comportar los diputados? Porque en esa campaña electoral las prioridades cambian. Muchas veces los congresistas distritales pues están más enfocados en caminar en sus distritos, en buscar algunas negociaciones que les favorezcan en cara a la próxima elección. ¿Qué va a pasar entonces con Junta Directiva? Porque hemos visto que mucha de esta agenda regresiva que se ha planteado, el pacto de corruptos tampoco ha logrado los votos suficientes como para echar a andar todos esos puntos que ustedes mencionaban en el bloque anterior. Ángel. Bueno, yo quisiera poner en discusión dos puntos. Primero, recordemos cuál ha sido el perfil de las últimas 2 personas que presiden el Congreso en los últimos años de legislatura. Y voy primero con el exsecretario privado del Partido Patriota, Alejos, Gustavo Alejos. Recordemos que él es conocido por ser un movilizador de recursos para campañas electorales. Y por el otro lado, en el año 2015, que fue Luis Rabe. Él, cuando fue electo, yo recuerdo muy bien, entre el año 2014 y 2015, una
parte de las negociaciones era, tenemos un año electoral, él está vinculado y ligado a medios de comunicación, tenemos que tenerlo más cercano a nuestros partidos para poder negociar con él espacios en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, han sido dos perfiles que han estado vinculados a temas netamente electorales, por un lado Alejos, que era movilizador de recursos, y por otro lado Rabé, que hoy ambos están en procesos judiciales, están en cárcel, y eso es lo que llama muchísimo la atención de la UNE, ¿no? ¿Cuál es el rol que ven ellos de un liderazgo por parte de la UNE en un año electoral? Obviamente este año electoral cambia, porque tenemos las elecciones empiezan su convocatoria en enero. En el primer semestre del año tenemos todo el proceso electoral, entonces eso cambia la dinámica, ¿no? Y por el otro lado, la UNE también, que recuerda que en el primer año de esta legislatura, cuando tuvo la presidencia, tuvo la capacidad de incidir en casi todos los espacios de decisión dentro del Congreso. Veamos la Junta Directiva, no hubo ningún diputado de FCN, ningún diputado de FCN presidió comisiones de trabajo, entonces digamos, ellos tienen esa experiencia de cuando abordaron el Congreso como presidencia del mismo, tuvieron más capacidad de incidencia, ¿no? Entonces creo que eso determina mucho las negociaciones, y que obviamente un partido como la UNE, cuando se ve tan cerca de un proceso electoral, y que es obviamente, y eso hay que aceptarlo y verlo de esta manera, es el partido que más bases tienen a nivel territorial en este momento dentro del sistema de partidos políticos, ven una ventaja en ello, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco la discusión y la estrategia por parte de la UNE para alcanzar estos espacios. Obviamente la UNE no es una bancada granítica, así se ve por la forma en cómo votan, pero hay muchos diputados a lo interno de la UNE que no les gustaría participar de nuevo con la UNE. Entonces ahí es donde hablábamos de transfugismo, si yo me quiero salir pero tengo que seguir dando mi voto desde la UNE, no puedo presidir comisiones, recordemos que son 32 diputados más o menos de la UNE, que si ellos se salen, pierden esos derechos. Entonces ahí también está determinada la situación. UNE preparándose para presidir el Congreso en año electoral, ¿cómo ves ese escenario? Pues al momento es el único escenario que le puede hacer la fuerza de oposición a Álvaro Arzú, y como te decía inicialmente, pues ser esa bancada que de alguna forma se muestra como una bancada de oposición. Algo que tenemos que darnos cuenta es que el pacto, si necesariamente tiene que ser una planilla que primero va a tener que negociar con las bancadas chiquitas, pero que también necesariamente va a tener que contar con el apoyo por lo menos de una alianza ciudadana, de un movimiento reformador, si bien no quiere trabajar directamente con FCN o con otra bancada bisagra como lo es la bancada Todos, pero tiene que ser una bancada que sí o sí va a tener que tener diputados que son parte al día de hoy del Pacto de Corruptos. ¿Qué pasa con la negociación de presupuesto? Porque muchas veces estos temas van de la mano, y si no hay una luz verde para el proyecto presupuestario 2019, es también poco probable que la negociación de junta directiva no se solvente en este mes, sino que veamos un escenario parecido al del año pasado. UNE también ha manifestado que quiere un presupuesto aprobado, que ellos quieren ordenar las finanzas porque, como ellos piensan, están en un gobierno en la sombra, ¿no? Entonces, veremos presiones, incrementar las presiones para aprobar un presupuesto a medida de la UNE y buscar una junta directiva a medida del Partido Verde. Yo consideraría que sí es un factor determinante el presupuesto. No estoy tan claro y no lo vería tanto de esa manera, de que la UNE está buscando un presupuesto a su manera, pero sí que están conscientes de la necesidad de demostrar esa capacidad de oposición en este momento electoral. ¿Por qué? Porque están asociados precisamente a que cuando ellos necesitan de algún pacto de impunidad, cuando necesitan de alguna aprobación de alguna situación que les beneficie al partido UNE, se unen al final de cuentas con FCN, con Alianza Ciudadana, con el Bloque Reformador. Entonces creo que ellos están jugando a esa carta de la oposición muy a conveniencia, y creo que esto les queda bastante bien para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces creo que por ahí la bancada de la UNE tiene esas cartas sobre la mesa, tiene más capacidad en este momento para negociar. Yo no estoy tan seguro que vayan los mismos candidatos que hemos escuchado hasta este momento. Yo no estoy tan seguro que el diputado Arzú quiera asumir de nuevo esa presidencia. De la UNE también hay que pensar en qué tipo de liderazgo, porque obviamente Mario Taracena generó muchos anticuerpos a lo interno del Congreso. Entonces creo que se necesita de encontrar
una persona que tenga la capacidad para hacer esos acuerdos, esas negociaciones, para llegar a obtener los votos necesarios. Hemos visto que durante estas últimas semanas, en diferentes sesiones, lo que están haciendo es hacer una medición de cuántos votos tienen. Si ustedes se dan cuenta, un claro ejemplo es el tema de las reformas electorales. Y el día de hoy pasó, justamente, ¿no? Por la mañana ellos se juntan, no llegan al quórum necesario para los 105 votos, pero esas sesiones sirven de termómetro para medir las negociaciones y cuántos votos están, y ahí es donde está realmente el conteo, ¿no? Aquí sacan sus fichitas y dicen, bueno, tenemos uno más, uno menos, pero van corriendo con este tema, y obviamente el presupuesto termina siendo una variable que les quita y les pone fichitas en el tablero a los partidos. Que puede elevar o hacer disminuir la temperatura de ese termómetro del que hablas. Cuando hablamos del tema transfugismo, muchas veces bancadas como todos o UNE se distancia de ese tema porque sabe que es un tema que trae un nivel de desgaste, pero lo que has mencionado es cierto, a veces la UNE tiene esa capacidad de estar y no estar al mismo tiempo, ofrecer a algunos diputados para llegar a los votos necesarios, y es, creo yo, lo que pudiese pasar si se logran los 105 votos para el tema del transfugismo. Vamos a una pausa, regresamos con algo que llamó la atención entre el Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando del registro de ciudadanos y unos procesos de cancelación que ya están generando controversia. Regresamos con el análisis de los anuncios del registro de ciudadanos. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero, momento de brindarles información sobre el pronóstico del clima. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días, específicamente para la meseta central. Jueves y viernes vemos que ya tenemos una variabilidad de cielos, la probabilidad de lluvia desciende al 0% y tenemos pues un ambiente mucho más cálido y agradable con cielos parcialmente nublados. El día sábado se pronostica nuevamente la presencia de lluvias, especialmente por las horas de la tarde y de la noche, para que usted lo pueda tomar nuevamente en consideración. Hablando de las temperaturas, entre 24 y 25 grados centígrados estarán oscilando las máximas al filo del mediodía, descendiendo nuevamente por las horas de la tarde y de la noche. Información que compartimos también con ustedes referente al sol: cada vez amanece mucho más tarde, 5:55, apreciamos los primeros rayos de sol, amanecemos con muy poca nubosidad que se dispersa pues durante la mañana, y los últimos rayos del sol los tendremos a las 17:36. De esta manera nosotros concluimos el informe climático. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía y preferencia. El segundo tema de la noche, y nos ubica esto en el Tribunal Supremo Electoral, específicamente en el registro de ciudadanos. Este día se anunciaron 3 procesos de cancelación a diferentes partidos políticos, Viva, Creo y PAN, por infringir las normas electorales. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Ya se está incrementando esta fila de partidos que están enfrentando procesos de cancelación. ¿Es un problema de la ley? ¿Es un problema de rigurosidad? ¿Es un problema que los partidos, todos, cometían estas faltas, estos delitos? ¿De qué estamos hablando? A ver, Stephanie, porque pareciera que cuando se pregunta a los diputados hay como un temor de que no saben si van a poder participar o en qué vehículo electoral van a estar, o si incluso son electos, van a poder luego pertenecer a esa agrupación política. A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que nuestro proceso nuestro sistema electoral y de partidos políticos es un sistema sumamente débil. Es sumamente fragmentado, y eso es lo que nos lleva a tener en promedio unos 28 partidos políticos registrados en el Tribunal Supremo Electoral, siempre en temporada de elecciones, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto, y lo que hay que rescatar, es que la variable más importante que determina las campañas, primero las inscripciones, las campañas y luego la elección, es el dinero. Si no hay capacidad adquisitiva, no hay probabilidad de poder llegar, primero, de poder quedar inscrito, segundo, de poder optar a algún cargo, y tercero, de poder ganar el poder, ¿no? Y quienes lo hacen con muy poca plata, obviamente tienen muchísimos obstáculos que quienes le inyectan muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos
nuevas reformas que lo que hacen es venir a tratar de fortalecer, digamos, esos vacíos o esas debilidades del sistema electoral. Obviamente, estas debilidades lo que hacen es sancionar a esos partidos que se han basado siempre bajo los criterios y las lógicas de una plata que se invierte, pero se ha invertido y se maneja mal, una plata que no es transparente y sobre todo una plata que no se le presenta al Tribunal Supremo Electoral para que sea fiscalizada. Bajo ese criterio, entonces sabemos que de entrada la mayoría de partidos políticos van a tener anomalías. ¿Por qué? Porque todos han jugado con las mismas reglas del juego y es el criterio de la plata, el criterio de sí voy a presentar tanta plata que me entró al Tribunal Supremo Electoral, pero obviamente como el tribunal no tiene la capacidad de fiscalizarme, no la ha tenido nunca, pues entonces no se lo voy a presentar todo, entonces el anónimo no lo presento, lo que viene en forma de donaciones no lo hago, y bueno, y sobre eso viene una serie de reformas que dicen primero, todas las donaciones se van a contar, van a tener un techo de campaña, toda la publicidad o toda la campaña electoral que ustedes hagan se va a hacer a través de nosotros en los medios de comunicación, hablando del Tribunal Supremo Electoral, y sobre eso las sanciones ya no va a haber una prelación, porque antes decía necesariamente para sancionar a un partido con alguna amonestación económica, por ejemplo, primero teníamos que empezar con un llamado de atención, por ejemplo. Así era como progresivo. Así era progresivo, exacto. Ahora se dicen, no, automáticamente el Tribunal Supremo Electoral puede directamente cancelar a un partido político si cumple o infringe alguna de las anomalías que están ahí. ¿Qué está pasando? No está muy rigurosa la norma. Luego se entiende por ese clima de caos y anarquía que existía antes en los partidos políticos. Claro, la importancia del financiamiento de la política es fundamental para una democracia, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a confluir los diversos intereses de quienes llegan a la toma de decisiones en el poder público. Sin embargo, y considero que es una normativa bastante estricta, somos casi seríamos el único país de la región que dentro de sus normas electorales tiene cancelación por temas de financiamiento. No quiere decir que no se deba sancionar y que no se deba de regular el tema del financiamiento electoral o del financiamiento de la política como tal, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es financiando la política. Entonces, creo que sí es bastante estricto, debemos de regularlo, pero debe ser una regulación que tenga mucha más claridad, que le dé más viabilidad a los procesos electorales, que le dé más flexibilidad a los partidos políticos para poderse adaptar a las normas y que no sea únicamente un garrote con el cual deban de aprender los partidos políticos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Obviamente hay que ser rigurosos en la forma en cómo se busca generar la regulación, pero no se debe ser al punto de tan estricto de que hoy en día estamos viendo generando una incertidumbre en el proceso electoral. No sabemos qué partidos iban a llegar, qué partidos no van a llegar, cómo van a llegar, si van a querer inscribir candidatos, si va a haber... Entonces, probablemente esto vaya a tener efectos posteriormente a la campaña electoral. Posteriormente, probablemente vamos a ver campañas mucho más austeras o vamos a ver campañas que van a involucrarse en temas de otro tipo de publicidad, por ejemplo, redes sociales, que aún no está claramente regulado. Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Que estamos haciendo tan estricta la norma que lo que se van a hacer es buscar vacíos para seguir con las mismas prácticas, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo bastante claro y obviamente lo importante que es darle viabilidad al financiamiento de la política transparente y claro para los partidos políticos. Como ya lo mencionaban ustedes, esto creo que va a ser obligatorio un año después de la implementación de estas normas, ver cuáles dieron resultado y ver cuáles son perfectibles, porque sí, hay mucha incertidumbre, aparte de los, no solo de los candidatos que pudiesen presentarse en 2019, sino también pensemos en el votante. Sí, ¿cómo va a analizar el votante a quién le va a otorgar ese voto? Si sabe que hay ciertas dudas o nubarrones en ciertas agrupaciones políticas, o si va a influir, qué tanto va a influir estos procesos de cancelación, porque muchos de estos partidos van a llegar a enero y no creo que les dé tiempo de ser cancelados, pero la sombra de la cancelación estará ahí sobre estas agrupaciones y veremos cómo esto influye en la campaña de 2019. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Stephanie, Ángel, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro.